Buenas tardes, mi nombre es Nicole Natalia Leighton Moreno, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy tengo la compañía de una funcionaria de la empresa Ingenio 3D, a la cual le doy paso para que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Moreno, contadora de la empresa 3D. Bienvenida a este conversatorio en el cual vamos a discutir acerca de los mecanismos para el mejoramiento de la estabilidad laboral en enfoque con las modalidades de trabajo. ¿Listo? Entonces, me gustaría preguntarle para usted qué significa la estabilidad laboral. La estabilidad laboral es esa seguridad que le brinda el empleador a sus colaboradores mediante beneficios o incentivos que hacen que el trabajador se sienta a gusto y permanezca durante mucho tiempo con la compañía. Así es como usted lo indica, también la estabilidad laboral es un derecho del que tiene el trabajador de conservar su trabajo mientras no incurra en fallas en su trabajo y que perjudiquen su contrato laboral. Igualmente para el empleador es una obligación mantener el trabajo del empleador mientras que no incurran en implicaciones o en fallas del contrato ya pactados. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar como una pequeña información acerca de cuáles son las modalidades de trabajo para poder continuar con este conversatorio. ¿Listo? Entonces, las modalidades de contrato se clasifican en dos: la forma y la duración. En la forma podemos observar que es verbal y escrita, y la duración puede ser a término fijo o indefinido. También en duración se tiene como otra opción que es por la realización de obra o por trabajo culminado. ¿Listo? Entonces, para nosotros poder hablar sobre mejoras de la estabilidad laboral, vamos a hablar sobre unos factores que influyen en esta estabilidad, los cuales son internos y externos. ¿Listo? Listo, entonces, entre estos factores tenemos en los internos el salario, incentivos, la comunicación, el trabajo en equipo, el enriquecimiento del puesto, tenemos gestión de recursos humanos y motivación personal. ¿Listo? Entonces, pues estos factores son los mecanismos que se consideran importantes en los internos. Me gustaría saber qué tan importantes son en su empresa y si le tienen un incentivo para la estabilidad. Le recuerdo, pues son el salario, incentivos, comunicación, etc. Bueno, en cuanto al salario, creería que el salario en cuanto al trabajador integral es un muy buen incentivo, ya que dependiendo de la labor que desempeñe, pues asimismo recibe una retribución por la labor desempeñada y también pues en base a sus necesidades, ¿no? Okay. En cuanto a los incentivos, pues esto hace parte casi que del salario, porque digamos que cuando el trabajador tiene un plus en su trabajo o hace algo extra, recibe un incentivo por llevar ese trabajo a cabo como trabajo extra o digamos en cuanto a las horas extras o recargos nocturnos. También cuando se habla de bonificaciones, se reciben estos incentivos y eso hace que el trabajador se sienta conforme con la labor que está desempeñando. Ok, entonces ahí también había un punto que decía sobre la comunicación asertiva entre los colaboradores. Claro, la comunicación asertiva hace que el equipo de trabajo se mueva de una manera engranada, ¿sí? Cuando la comunicación no es buena, las labores se desempeñan a medias y no hay como tal efectividad en la labor desempeñada. Listo, también cabe reconocer que un mecanismo muy importante para la estabilidad laboral
es un buen grupo de recursos humanos, ya que cuando un empleado, trabajador, se siente apoyado por estas áreas, tiende a tener mucha más estabilidad y mucho más sentido de pertenencia con la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, en los factores externos tenemos en primera instancia la empresa, como, como es su tamaño, la tecnología, el recurso humano con la que cuenta la empresa. La segunda tenemos la situación económica, que se convierte en una tentativa para ver si una persona continúa laborando o no. El mercado laboral es un factor externo bastante influyente, ya que cualquier persona puede ser capaz de trabajar en lo que le interesa, ¿sí? Entonces, actualmente se tiene mucha escasez de empleo, por lo cual el mercado se ha reducido. Lo mismo son las demandas de trabajo, oferta de trabajo, que van como muy de la mano, ¿sí? Si la oferta de trabajo es muy baja, entonces pues el apego que van a tener sus empleados en la empresa actual en la que están, pues va a ser a gran medida, porque pues no se van a que arriesgar a perder su trabajo para, ¿para qué? Pues para salir a arriesgar en algo que de pronto no les vaya a salir. Claro que sí. Pienso que las garantías que le ofrece la empresa a un trabajador hace que se sienta a gusto, más que porque haya o buena oferta de demanda de trabajo. También es que independientemente de los factores externos, el trabajador continúe dentro de su empresa como institución, también la garantía de que la institución esté bien, o la compañía esté bien posicionada, lleve bastante tiempo, que tenga buena competitividad en el mercado. Todo eso también genera una estabilidad, que haya reconocimiento de la compañía. Cuando uno está dentro de una compañía de reconocimiento o que tiene mercados a nivel global, a nivel mundial, que sea, pues eso también genera pues una estabilidad y una confiabilidad en la compañía. Sí, claro, por supuesto. Y también hablamos sobre el desempleo que actualmente pues en Colombia tenemos. Obviamente, si yo me encuentro, pues como he explicado anteriormente, si yo me encuentro en una empresa la cual me brinda bastantes beneficios, pues ahorita con la situación de desempleo en nuestro país, pues es como muy complicado salir a buscar de más ofertas. Entonces yo creo que también es un factor externo muy importante. La motivación del empleador hacia sus trabajadores también es un mecanismo para que el empleador se sienta mucho más a gusto, ¿sí? Si un empleador trata mal a sus trabajadores, pues obviamente no se va a generar una estabilidad laboral ni una estabilidad para la empresa también, porque pues de nada le sirve a la empresa tener un flujo continuo de trabajadores que pues no le están generando, pues como anteriormente mencionaba, una estabilidad. Claro, cuando hay mucha rotación de personal en la empresa, eso acarrea un gasto bastante elevado que se puede utilizar como ese gasto se puede utilizar en otras áreas, se puede emplear para otras funciones, ¿sí? Entonces, creo que la estabilidad del trabajador dentro de la compañía también es parte fundamental para el crecimiento y el desarrollo de la empresa. Em, digamos que el trabajador también se va a sentir a gusto en una empresa que le incentive, debido a que pues en muchas ocasiones cuando se presenta pues el acoso laboral, es por la presión que ejercen los cargos superiores
a los inferiores o viceversa, porque también se presenta. Eso genera un mal ambiente y eso también genera frustración en los trabajadores y hacen que deseen pues no ir a su trabajo y cambiar más rápido de trabajo cuando estos factores externos están bien posicionados, bien marcados en la empresa y bien como fundamentados y son pilares en la empresa, hay efectivamente estabilidad para el trabajador. Claro que sí. Entonces, como últimos tenemos la trayectoria de las ocupaciones, las cuales se refieren al patrón profesional estable que regularmente se mantiene en una sola vocación y tienden a ser adictos al trabajo. Entonces tampoco es entregarse mucho al trabajo y no ver más allá del trabajo, sino también pues tener, como anteriormente lo mencionabas, unas pausas activas, unas horas de capacitación y demás, para que no se recargue mucho al trabajador. ¿Listo? Entonces con esto ya finalizamos esta parte del conversatorio. Y muchas gracias por haber venido el día de hoy. A ustedes por invitarme, gracias. Buenas noches, vamos a tratar el tema de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. Vamos a realizarle la explicación a Laura, quien tiene un contrato a término indefinido y quiere saber cuáles son estas medidas. Tenemos que estas medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición de un contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Las medidas principales son aquellas ajustadas a los salarios, horas de trabajo, beneficios, remuneración por trabajo desempeñado, reconocimiento, tiempo de trabajo y disfrute. La idea es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y desempeño. En cuanto a la remuneración, vemos que el empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades mensualmente, sin que ello signifique que unilateralmente el empleador pueda pagar por periodos menores. Dentro de la retribución acordada se encuentra incluida los descansos dominicales y festivos. El trabajador autoriza al empleador para que la retribución, así como cualquier otro beneficio, sea prestacional, descanso, vacaciones, entre otros, originado en la existencia y terminación del contrato, sean consignadas o trasladadas a cuenta que debe desde ya el trabajador autoriza al empleador para que sea abierta su nombre en una institución financiera. En cuanto al trabajo nocturno, suplementario, dominical o festivo, para el reconocimiento y pago del trabajo de estas jornadas, el empleador o sus representantes deben haberlo autorizado previamente y por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o a sus representantes para su aprobación. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o trabajo nocturno en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o que, habiendo sido avisado inmediatamente, no haya sido aprobado como queda dicho. El empleador fijará las jornadas laborales de acuerdo a las necesidades del servicio, pudiendo variarlas durante la ejecución del presente contrato. En cuanto a la jornada de trabajo, el trabajador se obliga a elaborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en contrario, en los turnos y dentro de las horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en la ley, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de las mismas. La duración del contrato será indefinida mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Para la terminación unilateral deben ser causas justas para dar por terminado este contrato por cualquiera de las partes, las que establece la ley y el reglamento interno del trabajo. En cuanto a los beneficios extralegales, el empleador podrá reconocer beneficios, primas, prestaciones de naturaleza extralegal
lo que se hace a título de mera liberalidad, y estos subsistirán hasta que el empleador decida su modificación o supresión, ateniendo su capacidad, todos los cuales se otorgan y reconocen, y el trabajador así lo acuerdan sin que tengan carácter salarial y por lo tanto no tienen efecto prestacional o incidencia en la base de aportes, en la seguridad social o parafiscal. En especial este acuerdo se refiere a auxilios en dinero o en especie, primas periódicas o de antigüedad, en general beneficios de esta naturaleza, los que podrán ser modificados o suprimidos por el empleador de acuerdo con su determinación unilateral, tal como fue otorgado. En caso de hacer alguna modificación de las condiciones laborales, el trabajador acepta desde ahora expresamente todas las modificaciones determinadas por el empleador, en ejercicio de su subordinante, de sus condiciones laborales, tales como la jornada de trabajo, el lugar de prestación de servicio, el cargo u oficio y funciones de la misma remuneración, siempre que tales modificaciones no afecten su honor, dignidad o sus derechos mínimos, ni impliquen desmejoras sustanciales o graves perjuicios para él, de conformidad con lo dispuesto en la ley. Estos son algunos de los mejoramientos por parte de los contratantes que podemos ver. ¿Qué piensas de estos mejoramientos? Pues cuando se estipulan ya como tal las cosas en el contrato, pues eso ayuda a que se mejore, porque tanto el empleador y el empleado tienen todo muy claro en el momento en que ya se establece el contrato. Estas condiciones que te mencioné, ¿las respetan en tu contrato? Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. A mí me gustaría conocer su concepto con relación a lo que hace parte esencial de un contrato de trabajo. Listo. Lo que hace parte esencial de un contrato de trabajo es que es mutuo y de libre acuerdo, ¿sí?, entre dos personas. Básicamente tiene tres puntos importantes. Uno, que es el tema de la remuneración económica, ¿sí?, que entre las políticas de la compañía interna puede ser quincenales o mensuales. Dos, el tema de la subordinación, o sea, que debe reportarle a alguien de la compañía pues, sus actividades o a cargo de quién está esa persona. ¿Sí? Y por último está el tema de la prestación del servicio directamente por la persona que se está contratando. Entonces, ahí está pues como las características principales de un contrato de trabajo con las cuales uno vincula a una persona e inicia una relación laboral. Dentro de ese contrato de trabajo se pueden colocar otras cosas, otras normas, otras exigencias que son importantes, ¿sí?, como por ejemplo el tema de cumplimiento de horarios de trabajo, definir el punto de trabajo, es muy importante eso. Otro es el tema de permisos, el tema de excusas, el tema de prestaciones sociales. Sí, en ese contrato de trabajo se va estableciendo, pues, como todos los acuerdos que son necesarios para vincular a una persona con una empresa. Que están dentro del contrato, ¿no? O sea, ahí queda estipulado el lugar a donde va a trabajar, pero digamos que ustedes lo manejan como un lugar fijo donde siempre va a trabajar o digamos que en el queda estipulado que se puede rotar el sitio de trabajo. En la figura en lo que nosotros lo manejamos, nosotros colocamos en ese renglón, digámoslo así, le colocamos donde se asigne el proyecto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso nosotros, la compañía de nosotros, tiene varios clientes a nivel Bogotá y fuera de Bogotá. Entonces, cuando colocamos esto, hacemos consciente a la persona que, mira, hoy se te puede asignar un contrato fuera de Bogotá o se te puede asignar un contrato acá al lado de la compañía. Entonces, da la facilidad de que la persona desde el principio conozca el tema de que no va a ser en un punto fijo, sino que va a tener varias sedes donde pueda hacer su campo de acción. Okay. Ahí me surge una pregunta y es cuando dice se le asigna un contrato, o sea, el contrato de trabajo que firmaron inicialmente se concluye para iniciar otro, o no, se llama más bien como un proyecto que se le asigna. Un proyecto, asignación de proyectos, ¿sí? O sea, la finalidad de nuestro contrato es indefinido, sí, pero las actividades a desarrollar son por proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona que estaba trabajando en Tocancipá por un mes terminó su proyecto, no quiere decir que ahí termina la relación laboral con nosotros. Allí lo que pasa es que se asigna a un nuevo proyecto, o sea, a un nuevo cliente donde va a desarrollar
actividades muy similares para las que fue contratado. Por eso es importante, dentro del perfil del cargo, de asignarle cuáles son sus tareas, cuál es el alcance del proyecto y hasta dónde él puede interactuar con sus clientes. Correcto. Otra consulta que tengo es relacionada a si ellos pueden tener otros contratos con otras empresas. Creo que dentro de la ley sí lo estipula, sí lo contempla, pero pues siempre y cuando pues no se en ningún momento se vea afectado el contrato laboral que tiene con nosotros. Un ejemplo, si yo te contrato para que desarrolles una actividad de lunes a viernes de 7 a 5 y tú tienes un trabajo adicional los días sábados, domingos o después de tu horario laboral con nosotros, pues no interfiere para nada con el compromiso que tenemos nosotros dos. Entonces, por ese lado no hay ningún inconveniente. Lo que sí nosotros sí manejamos es un contrato de confidencialidad. ¿Por qué? Porque dentro de la información que se maneja. Pero digamos que mi pregunta puntual es si en el contrato está estipulado como la exclusividad de ese servicio. O sea, me hago a entender. Como tú, para mí, solo puedes trabajar. O sea, no puedes tener otro tipo de contrato con otras entidades, porque yo que estoy, es como el artista que se contrata exclusivamente para la presentación a una sola persona. ¿Sí me hago entender? O sea, quiero saber si dentro de ese contrato que ustedes tienen con sus colaboradores existe esa cláusula que diga usted solo puede prestar el servicio para el ingenio 3D o simplemente queda abierto como usted lo puede prestar siempre y cuando no lo que decías ahora, no exista el conflicto con las labores que realiza para nosotros. Si son actividades totalmente diferentes, no hay inconveniente. Pero, por ejemplo, en nuestra rama, que es el tema del diseño mecánico y todo esto, pues hay muchas empresas, entre las que nosotros trabajamos como contratistas, tienen a varias empresas. Entonces no sería tan bueno decirle, oiga, tú vas a trabajar con la empresa X y puedes tener un contrato también con la empresa Y. ¿Por qué? Porque las empresas también a nosotros nos exigen un contrato de confidencialidad. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que nosotros trabajemos con la empresa X no lo puede conocer la empresa Y. Entonces, de esa misma manera, nosotros vinculamos a los empleados para que actúen de la misma manera. Esto por políticas de confidencialidad. ¿Sí? Si es dentro de la misma rama, es exclusividad con nosotros. Si es en una rama totalmente diferente, una actividad que sea totalmente la que maneja con nosotros, no tiene ningún inconveniente. ¿Que solo manejan el contrato a término indefinido o manejan otros tipos de contratos? Manejamos el contrato a término indefinido y el de prestación de servicios o por obra labor, que también es conocido. ¿Qué quiere decir esto? En muchas oportunidades nos hay un cliente que nos dice, oye, es que yo tengo un proyecto para desarrollar solamente por una semana nomás. Okay. Entonces, en esa semana, si tenemos una persona que ya ha hecho como ciertas entrevistas, lo vemos con potencial y todo eso, le asignamos ese proyecto por esa semana, por ese mes o por la duración que tenga este proyecto. Si durante ese proyecto nosotros vemos que la persona cumple a satisfacción con el perfil que nosotros buscamos, es contratada ya después de terminada esa labor, se le ofrece un contrato término indefinido. Pero lo contrario, pues el contrato. Terminada la labor, termina el contrato, pero sí es importante pues dejar claro que el contrato de obra o labor contratada siempre se utiliza para ese tipo de relaciones, que son no máximo un mes. O sea, que yo te contrato para una labor que necesito, no sé, para pintar esta casa y nos vamos a gastar unos meses. ¿Por qué hago la aclaración? Porque hay muchas empresas que lo utilizan para hacer el contrato, mejor dicho, para que no exista continuidad y no exista como el histórico laboral del colaborador dentro de la empresa. Entonces hacen un contrato ahora labor contratado para un año y al año lo terminan y lo renuevan en enero y vuelven a terminar en diciembre. Resulta que el trabajador realmente lleva con su empresa muchísimo tiempo, pero lo utilizan bajo esa figura. Claramente, digamos que dentro de las leyes y el Código Sustantivo y el Ministerio de Trabajo, para ellos, por más que tú firmes el contrato de obra labor contratada 50.000 veces, para ellos ese contrato claramente se vuelve un contrato a término indefinido. Automáticamente. Ya después, creo, si no estoy mal, me corriges, creo que después del tercer contrato por obra labor, ya ese se vuelve automáticamente indefinido. Así al empleado no lo sienten y digan, venga, firmamos un contrato como tal, automáticamente es que se vuelve. Incluso automáticamente después de que tú, bueno, no tiene que ser otro tipo de labores, ya exista un cese de esas labores. Me hago explicar. Pintamos la casa,
cesamos un mes, pero resulta que ahora quiero cambiar el piso de la casa, hicimos otro contrato. Digamos que son de acuerdo a las condiciones también que se parte, pero diferente es cuando usted lleva un contrato de labor por un año, pues claramente existe una relación laboral muy diferente. Correcto. Por eso preguntaba que si adicional al del término indefinido manejaban otro tipo de contratos, pues porque como claramente conoces, de pronto existe el verbal, que mucha gente cree que no tiene las mismas condiciones y no lo ampara ningún, digamos que, obligación laboral del empleador hacia su empleado, pero ese tipo de contrato también es un contrato a término indefinido. Sí, pero creo que hoy en día la ley también ampara tanto a empleados como a empleadores en el tema de que se firme un documento. ¿Por qué? Porque allí se sienta todo un precedente de las actividades y de los acuerdos. Entonces sí pueden tener un contrato verbal, pero a la hora de alguna novedad o algún inconveniente, pues ¿quién te va a certificar que esa persona en algún momento hizo ese acuerdo? ¿Sí me entiendes? Pues digamos que sí es un poco más complejo de evidenciar, o como uno como empleado presentar un soporte ante el Ministerio de Trabajo y decir, mire, yo cumplía con las 3 condiciones esenciales, y es que yo prestaba el servicio, que yo era subordinado de, y que adicional recibía una remuneración por ese servicio. Es un poco más complejo, pero digamos que no es difícil de poderlo demostrar. El simple hecho de los soportes de pago, las consignaciones que te hace la empresa, los testigos, ¿sí? O sea, un testigo que tú puedas presentar. Digamos que hay formas de poderlo hacer, sino que pues, para muchas personas es más dispendioso, y si normalmente para una persona que tiene un contrato firmado, que está con sus sellos, que está con el NIT de la empresa, que digamos que está debidamente registrado y diligenciado, es difícil y toma tiempo hacer un proceso jurídico. Ahora imagínense para una persona que tiene un contrato a término, o sea, un contrato verbal. Correcto. No es imposible, pero sí es bien complejo y dispendioso. ¿Ya? Dentro del contrato de trabajo, ¿existe alguna cláusula o un parágrafo en el que se estipulen cuáles son las causales por las que se puede terminar ese contrato de trabajo? Sí, existen varias formas. Uno, el tema de no incumplir una norma, ¿sí? No incumplir los horarios de trabajo, ya por más de un segundo o tercer llamada de atención. Se puede llegar a como una falta grave de terminación automática del contrato. Se estipula allí que el no cumplimiento a las normas es una. Dos, que eso sí nos ha pasado pues debido a las oportunidades que se les dan para los mismos empleados que tenemos, y es el tema de, digamos un ejemplo, ellos con nosotros están como auxiliar administrativo, pero dentro de la carrera o dentro de los estudios que él tiene les sale una mejor oportunidad laboral fuera, entonces se llega a un mutuo acuerdo, así como algún día se hizo... Una cesión del contrato por mutuo acuerdo. Por mutuo acuerdo de ambas partes. Entonces, esa persona, para que la empresa tenga un respaldo de que eso fue un mutuo acuerdo, la persona facilita una carta de renuncia, donde explica los motivos, donde va con firma y va con número de cédula de la persona. ¿Sí? Entonces, esto se hace con la finalidad de que todo se cumpla en regla, así como una vez... Una renuncia voluntaria. Una renuncia voluntaria, y sobre eso se pasa la liquidación y la terminación del contrato indefinido. Eso no tiene ninguna fecha de vencimiento, digámoslo así, pero se puede dar en manejo. Eso que iba a preguntar, es cuando uno cesa un contrato de trabajo de forma voluntaria, ya sea porque, bueno, claramente si lo hace el empleado, pues deben existir algunas causales, y si no las existen, pues claramente debe también tener el sustento y la indemnización correspondiente. Pero mi pregunta era, cuando ustedes finalizan el contrato de trabajo, ¿cuánto tiempo se demoran en hacer el pago de esas liquidaciones? De la liquidación, nosotros siempre la hacemos según la ley, si no estoy mal, creo que se tiene 15 días o máximo un mes a partir de la fecha que se firma Son 15 días a partir de la renuncia. La liquidación. Hay veces nosotros lo hacemos, digamos, si hoy se hizo la renuncia, pasados 2 o 3 días se está haciendo la consignación de la liquidación. Adicional a eso, pues como nosotros tenemos correos personales de la persona, se le envía el desprendible al correo informándole que ya se generó la consignación. Adicional a eso, cuando se llega a la terminación de contrato, en la liquidación se coloca todos los términos, todo el tema de parafiscales, si la persona tuvo que estamos con la empresa, todas las deducciones que se tengan en ese momento,
todo eso se coloca en esa liquidación y allí la persona conoce de una vez cuánto es el valor que se le va a consignar por la liquidación del tiempo. Pero bueno, ahí sí hay algo que digamos que se podría como sugerir, y es que digamos que para el código de trabajo, cuando el empleador cesa el contrato de trabajo, la liquidación prácticamente debería ser inmediata, porque yo ya conozco que voy a sacar esa, bueno, voy a sacar, no es la palabra más adecuada, pero es un colaborador del que voy a prescindir. Yo ya conozco, yo ya debería al menos haber ido adelantando ese proceso de pago de liquidaciones. Diferente es cuando el colaborador renuncia, porque para mí es inesperado, no tenía conocimiento que se iba a ir, y es cuando la empresa tiene esos 15 días para hacer el proceso de liquidación, para hacer los cálculos, para hacer las cartas. Digamos que es más como una recomendación, porque digamos que si un colaborador que la empresa dice, oye, gracias por tus servicios, pero pues por estas razones, justificada o no justificada, o no necesario nuestro contrato de trabajo, no me pagaron. No es que ahora mismo en este país es un poco más complejo el que sea ante el ministerio, sea algo rápido, una respuesta, pero pues como por prever y también por mantener el buen nombre de la compañía, ¿no? Porque no hay nada más destructivo que el voz a voz de un colaborador, ¿sí? Que digan, salí, se demoraron 15, 20 días en pagarme, aunque afortunadamente ustedes están demorando máximo 3 días, que digamos que tampoco es algo como tan de hacerlo tan largo el pago de esas liquidaciones. No, y que adicional a eso también la empresa cuenta con un tema, y es dentro de la liquidación incluir la fecha del diligenciamiento del documento. Esto que nos permite evitar precisamente ese tipo de situaciones. Cuando te digo que más o menos de 3 a 5 días es dependiendo de la persona de nómina que genere el pago. Porque te digo, a veces hemos tenido casos en que la persona renuncia un viernes o un jueves y ya el viernes la persona tiene la plata. ¿Por qué? Porque pues ya se ha hecho como el convenio con la persona, se tienen los documentos firmados, se envían escaneados al área de nómina, y nómina, cuando son temas de retiro, es prioridad número 1 sobre los pagos. Otra pregunta que les iba a hacer, y ya como para concluir, es si ustedes manejaban contratos de aprendizaje. Contratos de aprendizaje, sí, actualmente nosotros estamos apoyados con el SENA. Ahorita hace muy poco terminamos con una relación de aprendizaje con un chico que venía prestando como este apoyo con el SENA, y pues debido a las capacidades, a la apertura de conocer los procesos que nosotros hemos venido adelantando y todo eso, él ya cambió su figura de su contrato de aprendizaje, ahora tiene un contrato a término indefinido. Esto se llegó a un acuerdo entre las partes. También el ingeniero que trabajó con esta persona vio potencial en él y se le hizo la propuesta. Esta persona la aceptó y actualmente continúa con nosotros, y también está haciendo algunos estudios, adelantando estudios en el SENA. Muchísimas gracias, y pues felicitarlos, porque creo que en un país como Colombia, en el que las oportunidades son muy escasas, de que le brindan la oportunidad a un joven que viene pues haciendo sus estudios y que tiene toda la disposición para aprender y para adquirir conocimiento, porque creo que lo más complejo hoy en día de encontrar trabajo es precisamente ese, que si no tienes, digamos que la formación académica, es que no tienes la experiencia, ¿sí? Y que les hayan brindado la oportunidad y que ojalá la sigan brindando a otras personas en los proyectos que para ustedes se les asignen con sus tiempos. Muchísimas gracias, y cualquier duda que necesite o tenga, sabe que cuenta con los estudiantes del Uniminuto y que estamos siempre a disposición para resolver las dudas dentro de nuestro también proceso de aprendizaje, y que con ustedes tenemos la posibilidad de pronto de poderlo plasmar en la realidad. Claro que sí, claro que sí.